siguiente semifinalista del Distrito Federal, José Luis Gallegos Quesada. Tema a disertar, Jaime Sabines. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, son los que cambian, los que olvidan, los que abandonan. Fragmento del poema del maestro Jaime Sabines, Los Amorosos. Honorable jurado calificador, pueblo de Tlaxcala, que hoy te congregas en esta tribuna para escuchar la voz de la juventud. Me gustaría comenzar diciendo que la palabra poeta viene precisamente de la etimología griega, que es aquel que tiene la facilidad de crear, de inventar algo nuevo y así producir una verdadera creación literaria. Es entonces el poeta algo más que solamente un escritor. Es el creador de sentimientos, aquel que logra mover las fibras más sensibles de la naturaleza humana para hacer muchas veces llorar, otras veces soñar y muchas otras tantas preguntarnos del porqué de la vida. Quizás fuera por ello la razón que el mismo Platón en la República marcara la importancia de que los poetas estuvieran bajo el control del Estado. Y es entonces en un país como el nuestro, donde los poetas adquieren ese valor preponderante, porque invitan a las personas a soñar en mundos distintos. Y en un país como el nuestro, donde se leen apenas 2.1 libros al año, resulta necesario que los poetas no solamente sean eruditos que viven en sus torres de marfil, sino que se atrevan a hablarle al pueblo. Eso fue Jaime Sabines, aquel poeta que fue popular, mas no por eso tuvo un decremento en su creación literaria. Jaime Sabines, aquel ilustre chiapaneco que se atrevió a cambiar de carrera en el momento decisivo, aquel que primero pensaba estudiar medicina, posteriormente tuvo la idea de entrar a la carrera de leyes y sin embargo supo que su verdadera vocación estaba en las letras y en el transmitir los sentimientos de la natura humana a todo su pueblo mexicano que lee sus poemas, porque la poesía de Jaime Sabines es una poesía viva entre nosotros, que se sigue declamando en escuelas primarias, en secundarias, incluso en el más importante templo del conocimiento de nuestro México, que es el Palacio de Bellas Artes en la ciudad capital, donde recordamos todos aquel día en que Jaime Sabines abrió su antología de poemas y empezó a leerle al pueblo sus pensamientos. Porque cómo olvidar aquel poema que nos conmueve hasta el alma, que es el mayor Sabines, aquel que nos refleja la importancia de aquel anciano que se olvida, porque la muerte es eso, una naturaleza del olvido, y que sin embargo al decirle al mayor Sabines que aquellos hedores que de su cuerpo emanan, que aquel cuerpo que cada vez se parece más a la madera sigue siendo importante porque trasciende en sus futuras generaciones, nos invita a recordar la importancia de revalorar a nuestros ancianos. Porque aquel poema de la tía Chofis, aquel en el cual habla de la mujer puritana que no se atreve a vivir sus emociones, nos invita a reflexionar que la mujer no solamente es un objeto, sino también es un conjunto de emociones
y que si no explota a tiempo recibe antes el beso de la muerte que el beso de un hombre. Porque aquel poema de la coquita que va caminando y que tiene en su vientre el nuevo fruto bendito de una salvación, nos hierve hasta el alma el entender las discapacidades en un México desigual. ¿Y por qué no entonces pasar a abordar mi poema favorito y que más me estremece hasta los huesos, los amorosos? Porque decía Jaime Sabines en aquel poema que el amor es una prórroga perpetua que siempre te exige el paso siguiente, el otro y el otro. En un mundo como el nuestro, donde los jóvenes parecen ya no sentir la pasión del amor, es necesario que la voz chapaneca alce la voz a la mitad del foro y nos recuerde que los amorosos son la hija del cuento, porque tienen serpientes en lugar de brazos, porque las venas de los cuellos se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos, y que sin embargo allá en las penurias, en las noches donde están solos, siguen deletreando aquellas canciones mal aprendidas, pero que les recuerda el amor. Un amor en un mundo de guerra, donde siguen habiendo más de 44,000 muertes por aquel presidente espurio que no comprende de poesía, porque solamente sabe del poder, solamente sabe de autoritarismo y de falta de oportunidades para su pueblo. ¿Qué más queremos sino que los poetas sean las voces de este pueblo que tiene tantas desigualdades? Eso fue precisamente aquel poeta chapaneco que también fue político y se atrevió a estar en el Senado y recordarle a los políticos de su tiempo que el valor de la cultura es importante, es trascendental, es fundamental para elegir un pueblo no solamente de mano de obra barata, sino de gente que se atreva a soñar. Eso fue Jaime Sabines, aquel que nos sigue deleitando con su obra, porque como lo había mencionado, no es una obra de erudición, sino de sentimientos. Aquel que nos sigue estremeciendo con la poesía que recupera el vituperio de emociones que inunda e hincha el corazón del mexicano. Ayer fue Jaime Sabines y hoy es Javier Sicilia. Ayer fue Chiapas, hoy esperemos que sea toda la República. Ayer fue aquel gran hombre que nos llena de poesía, que nos llena de gloria, que nos llena de ansias de seguir amando. Y yo, señores, yo no lo sé de cierto, tan solo lo supongo.